El testimonio, hermanos cristianos, es de suma importancia conforme a la palabra de Dios. Nos dice que por medio de nuestro testimonio es como gente puede llegar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos dice, o más bien Jesús diciéndoles a todos nosotros y a los discípulos, tú eres la luz del mundo. Ahora, la Biblia nos dice que Jesús en sí, Él es la luz verdadera que ha venido a este mundo. Nuestro trabajo entonces es mantener nuestras vidas limpias para que la luz de Cristo Jesús pueda salir de nuestras vidas. Ahora, la Biblia nos dice en Juan 1:9 cómo podemos limpiar tal vida. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué dice? Y limpiarnos de toda maldad. Él es la luz, Él está en nosotros, esta luz quiere salir y brillar y alumbrar a todos los que están en casa, pero esta luz nunca va a poder brillar mientras que el foco esté sucio, mientras que nuestras vidas estén sucias, mientras que nuestra actitud no esté correcta o nuestro espíritu no esté bien. Jesús fue al cielo, pero no dejó a este mundo sin luz. Dios dejó a su pueblo que fuera la luz de esta tierra, el cristiano. Dios nos puso para hacer luz ante los incrédulos. Y Jesús nos dice a todos nosotros, cuide esa luz, porque es por medio de esta luz que gente van a glorificarme a mí. Es por medio de lo que ven en tu vida, tus obras, que o gente va a querer acercarse a Cristo o gente no va a querer nada que ver con Dios. Entonces, hermanos, nuestra vida cambiada permite que otros vean que Dios es real. La única forma que podemos convencer a un mundo perdido que nuestro Dios es poderoso y que nuestras convicciones hacia Él son verdaderas es no por medio de lo que decimos, sino es por medio de cómo vivimos. Este cambio de vida se refiere o nos referimos como testimonio. No hay nada de mi pasado de 1996 hacia abajo que pueda afectar mi testimonio, porque ese era Luis Montaño inconverso. Hay cosas seguramente muy vergonzosas y muy penosas y que quisiera que nadie supiera. Sin embargo, si alguien supiera, no me afecta, porque mi testimonio cuenta de a partir del 11 de mayo de 1996 hasta el día de hoy. La Escritura nos dice entonces que podemos alcanzar buen testimonio. Incluso un ejemplo dice la Biblia en Hebreos 11 versículo 5, vean conmigo, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, dice, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que se fuese traspuesto, ¿qué dice? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué tremendo testimonio. Se diga cualquier cosa, pero qué testimonio que alguien diga, mira, yo conozco a esta persona que murió y lo que yo conozco de él es que agradó a Dios. Ese es un buen testimonio que tener. La forma entonces que puedes complacer a Dios es asegurándote que tu testimonio esté bien cuidado, bien protegido para que la gente pueda ver Cristo en ti. La Biblia nos dice que el testimonio es muy importante, más que riquezas, dice Proverbios 22:1. De más estima es el buen nombre que las ¿qué? Muchas riquezas. Y la buena fama más que ¿qué? Pero ¿sabes lo que hace mucha gente? Defrauda, roba, queda mal, hace cosas indebidas donde se puede perder el buen nombre. Y les quiero decir, hermanos, que la Biblia dice que mucho más superior a las riquezas es tener un buen nombre. Porque muchas veces es por medio del deseo de obtener más dinero que podemos perder el buen nombre. Pero la Biblia nos dice, es mejor que riquezas tener un buen nombre. Pastor Chapo dijo lo siguiente, en su libro La Administración de la Vida, dijo lo siguiente, identidad y legado han llegado a ser palabras importantes en nuestra generación. Queremos moldear nuestra imagen para que sea favorable y duradera. Queremos que gente nos perciban bien,
y nos recuerden por un largo tiempo. Pero para el cristiano existe aún algo más grande en cuanto a la identidad, legado y testimonio. Es el nombre y reputación de Cristo. Si al final de cuentas, no importa ahí, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, hermanos, para nosotros, la razón que debe de importar nuestro testimonio no es por lo que diga la gente, sino que es el carácter de Cristo que está en juego aquí. Yo le he dicho a mis hijos, nunca se les olvide que son montaños, porque estoy tratando de establecer un legado a mi apellido. ¿Sabe por qué? Porque soy el único que fui cristiano en mi familia. Y lo que yo les quiero asegurar es, ¿sabes qué? Si tú haces algo indebido, ¿a quién hacen ver mal? A uno. ¿Cuántas veces no hemos visto jóvenes que la riegan y dicen, oh, y eso que los padres son cristianos? ¿Cuántos cristianos se comportan como incrédulos? Y estoy seguro que el mundo dice, y eso que son cristianos. La razón que nos debe de importar el testimonio no es por usted, es por quién representamos. Y la razón que le digo a mis hijos que se preocupen de estas cosas no es tanto por ellos que la rieguen, sino que en cierta forma me deshonra el mal testimonio de ellos. Me hacen ver mal. Si ellos roban, parece ser que yo le enseñé a robar. Si ellos hablan mal, usan malas palabras, se va a ver como que si yo les estoy enseñando a mis hijos que esa es la forma que se habla. Entonces es de suma importancia que mis hijos se comporten bien, porque ahí cuelga el carácter de su padre. Entonces muchos cristianos, si simplemente paran de pensar en ellos mismos y reconozcan que cómo se comportan, cómo hablan, cómo se tratan en esta vida, recuerden que es un reflejo de tu Padre que está en los cielos. Y la razón que nos debe de importar cómo somos es por quién es Él y a quién representamos. La pregunta más importante no es, ¿qué es lo que el hombre piensa o no piensa de mí? ¿Cómo me recordará a mí? La pregunta más importante es, ¿qué es lo que la gente conoció de Cristo por medio de mí y después de mí? ¿Qué es lo que va a ser importante? Ya no se trata de nuestro orgullo, no se trata de nada, se trata de mi trabajo en esta tierra, es ser la luz del mundo para que conozcan a mi Dios. Pero lamentablemente el testimonio de muchos está en el suelo el día de hoy. El obstáculo más grande para las iglesias son los cristianos mundanos, carnales que existen en ellos. No se imaginan cuánta gente pudiera ser alcanzada, excepto hay un problema, el mensaje y el mensajero no coordinan ahí. Muchos le dicen, ven y conoce a mi Dios, pero la gente dice, no quiero conocer a tu Dios porque tu Dios te hace que te comportes de esta manera. El testimonio. Pastor Chapo dijo lo siguiente: Dios desea que estés involucrado en atrayendo a gente a su palabra por medio de una vida dedicada y testimonio activo para Él. Tenemos que nosotros hacer esto, hermanos, con diligencia, tratar de que gente conozca a Cristo, no nomás compartiendo el Evangelio, sino que conozcan de Cristo por la diferencia que Cristo ha hecho en tu vida. Su historia personal, hermanos, puede ser la llave, y vean aquí en la pantalla, su historia personal puede ser la llave de la prisión de alguien más. Tanta gente que está esclavizada al pecado, que no son salvos, y quiero que vea esto, que a lo mejor su vida es la llave que abre esto y la gente es librada, su vida. Oh, hermanos, Dios quiere hacer algo grande por medio de nosotros, incluso, hermanos, solamente Dios y solo Dios, vean aquí siguiente en la pantalla, solo Dios puede transformar un desastre en un mensaje. Vemos toda clase de ilustración en la Biblia de esto.
Imagínense el mensaje que el apóstol Pablo daba. Yo antes era Saulo de Tarso, ahora soy apóstol del Señor Jesucristo. Solamente Él puede transformar una vida que es un desastre a un tremendo mensaje de lo que Dios puede hacer. Solo Dios puede transformar una prueba a un testimonio. Muchas veces, ¿verdad? Vemos cristianos que pasan por severas pruebas, pero solamente Dios puede transformar esta prueba a que ahora este individuo que antes se miraba miserable, quizás un poco contra la espada y la pared, su vida parecía que no florecía, a un tremendo baluarte de la verdad, porque solamente Dios transforma pruebas en un testimonio. Todos los de Hebreos capítulo 11 obtuvieron su testimonio por medio de algo que enfrentaron. Ya sea David, un gigante, ya sea David, todos los ejércitos, un buen testimonio. No viene, hermanos, simplemente nomás porque tienes bonitos sentimientos. Un buen testimonio es mucho más que lo superficial de venir los domingos en la mañana a la iglesia. Solo Dios, hermanos, puede transformar una derrota a un triunfo. Solo Dios puede hacer esto. Solo Dios transforma este tipo de cosas. Él hace cosas que usted no puede hacer, pero solamente Él lo puede hacer. Dios puede transformar a una víctima a un victorioso. Y ya sea cualquiera que sea su complejo de por qué no puede seguir a Dios correctamente, Dios puede hacer la diferencia. De andar viviendo toda tu vida como víctima, que todo el mundo está contra ti, o vas a vivir como un cristiano en la victoria que Cristo ofrece. Solamente Dios puede hacer eso. Pero seguramente, hermanos, en la iglesia hay toda clase de cristiano aquí. Y es de suma importancia que recuerden entonces que los inconversos continuamente los están viendo. Cuando se gritan allá en la casa, alguien los está escuchando. Cómo se tratan en lo público, alguien te está viendo. Gente observa cómo trato a mi esposa, como cuando ando con ella. Yo no soy bien tímido, me gusta darle besos, abrazarla, a mí no me importa quién me está viendo. ¿Por qué? Porque el mundo, ¿sabes lo que se ha acostumbrado a ver? Puro pleito. Y los únicos que andan bien apretados de la mano y bien abrazados son los fornicarios que viven en unión libre, que andan en pecado. Cuando deben de ser los matrimonios que deben de andar bien abrazaditos, bien en beso y eso el otro. No, son los que andan en fornicación que andan haciendo esto. Les quiero decir, tenemos alguien siempre nos está viendo, siempre nos está viendo. Recuerdo cuando volamos el año pasado, y eso es algo bien curioso, que estábamos yo y mi esposa en el aeropuerto, íbamos caminando, y llegó una señora, y se nos quedó viendo, ¿no? Íbamos yo y mi esposa para vacaciones, llegó y dice, ustedes tienen una familia grande, ¿verdad? Y yo, pues sí, pues estábamos en el aeropuerto, sí, relativamente grande. Sí, ustedes son la familia de Costco. Y yo, pues no me he pedido Costco, pero pues, pero sí hemos ido a Costco. Sí, los hemos visto, tienen unas gemelitas, ¿verdad? Sí, ya me tienen bien identificado, muy bien. Pero ¿saben qué estoy pensando? Gracias a Dios, no recuerdo ninguna vez haberme peleado con mi esposa en Costco. Amén. Qué bueno que no dijo, oye, tú eres el que estás cacheteando a tu esposa, ¿no? No, nada de eso, gracias a Dios. Pero curiosamente, alguien siempre te está viendo. Estábamos en una tienda y una persona me preguntó, me dijo, ¿tienes un hijo por aquí, verdad? Sí. Ah, es que se parece a ti, me dice. Ah, ojalá que sí sea el mismo. No va a ser que sea otra persona. Pero ¿sabes cuándo gente pone más atención? Cuando pretendes creer algo. Es cuando gente pone más atención.
Porque el mundo incrédulo, cuando tú dices que crees algo, te van a poner en esos medidores para ver, a ver si es cierto. Y saben algo bien curioso, el ojo humano es más estricto que el ojo de Dios en muchas formas. Entonces, ¿quién es tu Dios? ¿Dios es un Dios rencoroso? Entonces, ¿por qué guardas rencor? ¿Dios es un Dios amargo? Entonces, ¿por qué vives en amargura? ¿Dios es pleitista? ¿Dios es mundano? ¿Dios es mentiroso? O sea, ¿quién es tu Dios? Porque al fin de cuentas, puedes decir lo que quieras, tus acciones dicen qué es lo que verdaderamente crees. El testimonio, hermanos, debe de ser cuidado, porque inconversos nos están viendo. Primera de Pedro 2, versículo 13, la Biblia nos dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Al considerar, ¿qué dice? Vuestras buenas palabras, obras. Hoy tenemos que aprender que nuestro testimonio entonces es algo que debe de ser administrado y cuidado con la diligencia más fuerte posible. Porque lo único que tenemos es nuestro testimonio. Todos estamos limitados a nuestro testimonio. Y hay cosas, hermanos, que cuando nuestro testimonio es arruinado, hay cosas que nunca podemos superar. Hay cosas que nunca se pueden recuperar. ¿Saben por qué? Aquí les va algo mágico. ¿Están listos? Yo sé que va a ser revelatorio esto. Porque no somos Dios. Amén. Entonces quiere decir que si yo voy y le robo a Rubén, no importa qué es lo que haga en este mundo, no importa que yo me corte las venas, siempre va a desconfiar de mí. Amén. Así que paren de tratar de obligar que todo mundo sea como Dios. El ser humano tiene una forma de recordar las cosas. Y al final de cuentas, una vez perdido el testimonio en ciertas cosas, es muy imposible restaurarlas al 100% con el ser humano. Porque el ser humano no es Dios. Dios es el que si le confesamos, Él es el que nos perdona y nos limpia. La Biblia nos pide a nosotros que perdonemos, pero nunca nos obliga a olvidarlo. ¿Y quieren saber también por qué? Porque es imposible. Cada cosa mala que alguien me ha hecho, yo la recuerdo. No dejo que me amargue, no dejo que me controle. Yo he perdonado y eso quiere decir que si es viceversa y el hermano Rubén me ha ofendido y yo ya lo perdoné de algo, no le saco encima lo de, ay, ¿te acuerdas el otro mes también? Eso ya fue perdonado, ya quedó atrás. Entonces tengo que tratar los casos uno por uno. ¿Por qué? Porque así es. Ahora, no quiere decir que se me ha olvidado. Mucha gente usa la expresión, ay, que un puntito y todo olvidado. No, eso es mentira. Nada es olvidado, nada es olvidado. Toma madurez para perdonar legítimamente, porque eso es perdonar reconociendo y siempre teniendo el presente la ofensa. Pero uno decide, ¿sabes qué? No voy a usar esta ofensa en tu contra jamás. No se me va a olvidar, pero ahí está. Amén. Entonces, por eso les quiero decir que si unos pierden testimonio en algo, ante el ser humano vas a durar mucho más para establecer otra vez tu testimonio que antes que se perdió este testimonio. Por eso tenemos que tener cuidado, y para todos los cristianos que se la llevan perdiendo su testimonio, paren de, ¿verdad?, ponerse así, ay, es que tienen que perdonar. Sí, está bien, se perdona, pero no quiere decir que se va a confiar otra vez. Y no quiere decir que se va a delegar otra vez. Todos tenemos que comprender esto, para que no jueguen con su testimonio. Es algo muy sagrado jugar con el testimonio, porque el testimonio de Cristo cuelga aquí. Lo que gente piensa de Cristo cuelga en el testimonio. Entonces, perdiendo el testimonio se pierde más de lo que uno espera.
Incluso rápidamente vamos a ver unas escrituras antes de entrar a la lección, a la predicación de hoy, pero quiero que veamos por favor allá en Apocalipsis, por favor, capítulo 6. No pierdan Mateo, porque ahorita vamos a regresar a Mateo. Pero como entrada, como comprendemos que es bien importante el testimonio. Es muy importante el testimonio. El testimonio viene muchas veces a diferentes precios. Y muchas veces un buen testimonio va a causar quizás que muera gente, que sean mártires por su testimonio. Apocalipsis, noten aquí 6, versículo 9. ¿Sí estamos todos ahí? Noten los que estaban bajo el trono de Dios. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. ¿Y por qué? Entonces, el tener un buen testimonio no quiere decir que todo mundo te va a amar. Pero seguramente jugando el hipócrita, gente te va a odiar también. Por eso, un buen testimonio, en el caso de los mártires, ellos murieron por dos razones: por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces, un buen testimonio muchas veces viene a un precio muy alto, pero Dios quiere que tengamos buen testimonio. Otras veces, el mantenerse fiel en circunstancias severas es lo que nos da el testimonio. Vayan allá a Hebreos, por favor. Hebreos. Y con eso pues llegamos a la idea que una fe que no ha sido probada no puede ser confiada. Muchas veces uno piensa que ciertas personas o individuos son maduros hasta que enfrentan algo difícil en sus vidas y luego nos damos cuenta que no eran maduros. Muy bien, porque los tiempos difíciles son los que revelan quiénes somos. Entonces dice la Biblia, vean conmigo por favor en Hebreos capítulo 11, versículo 36. ¿Sí estamos ahí? Otros experimentaron vituperios y azotes y más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Vean el versículo 36. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron, ¿qué? Mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Cómo se demostró la firmeza y el buen testimonio de ellos? Por lo que pasaron. Entonces, pones a alguien que estimas de buen testimonio y lo pones en una mala situación, ahí vamos a darnos cuenta si tiene buen carácter, si tiene buenas raíces, si tiene madurez cristiana. Entonces la Biblia dice, mira, estos fueron maltratados, sufrieron vituperios, les fue de la patada y alcanzaron buen testimonio. Entonces, gente quiere buen testimonio, lo que no quiere es las pruebas que dan el buen testimonio. Porque déjales digo, yo me puedo creer un tremendo marinero solo porque le di la vuelta a la laguna de la Nainari en Obregón, en un botecito chiquito pedaleándole, pero estoy seguro que eso es muy diferente a ponerme en un barco en alta mar. Entonces hay cristianos que dicen, mira, tengo buen testimonio, siempre estoy feliz, pero nunca han enfrentado algo que les demuestre que verdaderamente van a aguantar y van a tener buen testimonio. Un buen testimonio, hermanos, no es limitado por malas circunstancias. Y antes de llevarlos ahí a las escrituras, la razón que digo esto es que gente, no sé, y yo sé que no hay nadie aquí, ellos nomás son en Tabasco, ¿verdad? En Mexicali, en otros lugares, no aquí. Pero hay gente que se sienta toda su vida y siempre les preguntas, ¿por qué eres tan mal cristiano? ¿Y sabes lo que siempre estas personas van a decir? Algo como, es que mi esposo me dejó, es que cuando yo era una joven me pasó esto, es que si ves mi familia cómo es,
no tenemos dinero, es que mi padre, es que mi trabajo. Y ellos piensan que porque no todo les cuadró perfectamente en su vida, que tienen el derecho de poner en el suelo el nombre de Cristo. Y yo nomás, déjales arruino esta burbuja. Si eres salvo, entonces Dios es el que te transforma de víctima a triunfante. ¿Sí recuerdan eso? A victorioso. Pero no puedes estar toda tu vida culpando todas las circunstancias que simplemente no te cuadraron. Y miren, y no estoy tratando de minimizar cualquiera que sea, todos tenemos nuestras historias, pero no todos viven en amargura de ellas. Es lo que estoy diciendo. Ahora sí, vamos a la Biblia, vamos allá a Hechos, por si acaso no se preguntan, y a ver, ¿dónde dice en la Biblia? Vayan a Hechos, por favor. Nomás como un ejemplo, aparte que ese de Hebreos 11, pues nada puede superar ese ejemplo, muy bien. Ellos sí fueron maltratados y sufrieron tremendas cosas, pero alcanzaron buen testimonio. Pero déjenles doy un ejemplo que puede aplicar aquí a la vida real. Hechos 16. ¿Estamos ahí? Ok, aquí les va. 16, versículo 1 y versículo 2. Aprendamos de Timoteo aquí. Dice la Biblia: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo. Dijo a ese hijo de una mujer judía creyente, ¿pero qué? Padre griego. Y daban, ¿qué? De él los hermanos que estaban en Listra y de Iconio. Noten, Timoteo venía de una casa donde era una madre creyente y un incrédulo. Esto aplica en muchas formas porque, pues, ¿verdad? Muchas veces una esposa puede decir, es que yo estoy sola, o mira, es que mi esposo no es salvo. Miren, ustedes pueden poner cualquier limitante que su mente quiera poner, pero los que quieren alcanzar buen testimonio lo pueden alcanzar. Mira, a pesar de su hogar, y quién sabe cómo era su hogar, pero sabemos una madre judía, y noten que, pero, sí lo vieron ahí, ¿verdad? Versículo 1, una madre creyente, pero de padre griego. Entonces, no lo está poniendo en buena luz, está diciendo, su mamá era creyente, pero pues, su padre. Y sabe que a lo mejor Timoteo pudiera haber usado la excusa de su padre toda su vida para arruinar su vida. Pero sabemos que no, porque todos daban buen testimonio ¿de quién? De Timoteo. Entonces, paren, hermanos, por favor, paren de usar excusas. Vivan para Cristo. Denle su corazón a Cristo. Tengan buen testimonio. El buen testimonio no es limitado por factores que muchas veces nosotros nos inventamos en nuestras mentes. Es más, puedes tener un buen testimonio, a pesar de estos problemas, puedes tener buen testimonio aún cuando hay problemas externos, aún en la iglesia. Vean, por favor, vayan a 3 de Juan. Yo sé que no, porque muchos basan su felicidad en otros de la iglesia. Pero déjales digo lo que dice la Biblia, porque eso es bien importante. 3 de Juan es una carta del apóstol Juan al anciano Gallo. Muy bien, me gusta su nombre, Gallo. El gallito, ¿verdad? Pero le escribe para hablar de ciertos problemas que estaban sucediendo en la iglesia. Y dice la Biblia, quiero que vean conmigo, por favor, versículo 2. ¿Estamos ahí? Amado, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos, ¿y qué dice? Y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas, ¿cómo? No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Noten versículo 7.
porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Versículo 8, nosotros pues debemos recoger a tales personas para que cooperen con la verdad. Con la verdad, versículo 9. Y yo he escrito a la iglesia, pero ¿quién? Diótrefes, hasta su nombre me cae mal. Al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las palabras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no esté contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y no los quiere recibir, se los prohíbe, dice, y los expulsa de la iglesia. Versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo, ¿qué dice? Todos dan, ¿qué? De Demetrio, y aún la verdad misma. Hermanos, ahí están leyendo. Gayo se dio buen testimonio de él. Diótrefes es el problema. Y hay también de Demetrio, dice la Biblia, que dan buen testimonio de él. Dos individuos con buen testimonio, aunque había un Diótrefes en el medio, aquí que les estaba causando problemas. Hermanos, nuestro testimonio es importante porque gente va a conocer de Dios. Nunca pierda este valor, su testimonio es muy importante. Entonces, ahora sí vamos a entrar a nuestras notas esta mañana. Muchos, no, ya eso ya es la predicación. No, todavía lo mejor está por venir. Muy bien. Quiero que veamos entonces, para poder brillar bien ante los hombres, porque tenemos que tener este testimonio, tenemos que dar a conocer a nuestro Dios. Primero tenemos que reconocer que un buen testimonio inicia con una experiencia de salvación. Nunca podrás tener el testimonio correcto con Cristo si no conoces a Cristo. El diccionario Webster en inglés definió la palabra testimonio como una profesión pública de una experiencia religiosa. Es algo bien curioso cómo hizo la traducción aquí. Pero existen dos elementos de una salvación, de una experiencia de salvación. Primero, conversión. Jesús dijo en Juan 3:5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Una persona tiene que nacer espiritualmente, tiene que nacer de nuevo, tiene que volver a nacer. Aquí el agua refiriéndose a la palabra de Dios. Cambio también. El segundo elemento de una experiencia de salvación es que tu misma persona hace un cambio. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, ¿qué dice? Y lo que muchos tratan de decir, todas las viejas cosas han pasado y he aquí todas me siguen esperando en el futuro. Todas las cosas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque hay un cambio. Y la salvación lleva a un cambio. Hermanos, de ninguna forma debe de pensar alguien aquí que el Señor Jesucristo te va a salvar para no cambiarte. Es el deseo de Él, cambiarnos y conformarnos a la imagen de Cristo. Ese es el deseo y la voluntad del Señor Jesucristo para nosotros hoy. Ese es el cambio que Él quiere hacer en su vida. Ahora, si usted nunca ha puesto su fe en Cristo, si nunca ha nacido de nuevo, si nunca ha tenido una experiencia personal con la salvación, permíteme, pero no puede brillar. Puedes sonreír, puedes hacer lo que quiera, pero siempre vas a estar intentando brillar en tus propias fuerzas, lo cual eso no puede suceder. Pero quiero que veamos segundo también, no solo un buen testimonio inicia con una experiencia de salvación, pero segundo, un buen testimonio requiere separación personal. Ahora sí, regresen allá a Mateo 5, por favor, a nuestro texto de esta mañana. ¿Estamos ahí? Noten versículo 14, por favor. Dice la Biblia: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede, ¿qué? Ni se siente una luz y se pone, ¿qué? Debajo de un almud. ¿Sabes lo que llega a suceder, hermanos? Es de que
Dios quiere que estemos brillando. Lo que el mundo quiere hacer es poner tu luz debajo de un almud, debajo del pecado. ¿Sí? Porque ¿a qué precio viene esto? Nadie conoce la luz, Cristo. Entonces, lo que el diablo quiere es que te ensucies Pero lo que la Biblia está diciendo, no, nadie prende una luz y nadie prende una luz para esconderla. Todos prenden una luz para que se alumbre la casa. Pero siempre el diablo lo que va a querer hacer es, y muchos cristianos están así. Por más que hables de tu Dios, nadie lo puede ver. Entre mentiras, amarguras, pleitos, disensiones familiares, hijos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Él? No se puede ver, ¿dónde está? Pues aquí está mi sonrisa. No, eso es mucho más poderoso que una sonrisa humana. Eso es lo que gente observa, siempre nos está viendo, siempre te está observando. No es tan superficial nomás como andar en ánimo humano. Nunca malentiendan, hay personas que llegan aquí, ¡ay, amén, gloria a Dios! Y son más miserables que nada en sus casas. ¿Cómo estás? Siempre bien. Y van y lloran a solas a su casa. Eso es superficial. Lo que estoy hablando es algo mucho más profundo que eso. Es mucho más poderoso, porque esto es la luz que constantemente estás brillando, no nomás de momentos. No son chispas, es una luz, es una vela prendida. Chispas es lo que de vez en cuando una persona se desaparece por meses y llega y quiere ser misionero. Es una chispa. La calidad de una luz se ve con el tiempo, se nota, se observa, se ve cuidadosamente a ver si es verdaderamente luz o nomás un relámpago que por el momento brilló y ya se apaga otra vez. Pero si la luz deja de brillar es porque nuestras vidas están sucias, no porque no hay luz en nosotros. Entonces, noten, hermanos, de qué cosas debemos de separarnos para que brille más la luz. Déjales doy 3 cosas aquí. Primero, debemos de separarnos de actividades malévolas. Estamos hablando de cosas que son obviamente pecados. Muy bien. Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Estamos hablando, hay pecados, hermanos, que no tenemos que ir a Gálatas capítulo 5, pueden ver todas las obras de la carne. Hay cosas que son obviamente mal, que, ¿verdad? No toma un científico griego qué significa fornicación o qué significa inmundicia o avaricia. Son cosas que la Biblia dice, mira, ni aún se menciona entre los cristianos. Amén. Y uno tiene que alejarse de estas cosas, aquellas cosas que la Biblia claramente condena. Una persona debe, ¿sabes qué? Vamos a alejarnos de esto para mantener el foco limpio. Segundo, debemos de apartarnos de la apariencia del mal, también dice la Biblia, porque eso también opaca el testimonio. La segunda área de separación, entonces, no solo son las cosas malas, sino las que se ven mal. 1 Tesalonicenses 5:22. Absteneos de toda, ¿qué dice? Especie de mal. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer que se ven mal, que se identifican con el mal. Incluso vean aquí en la pantalla, hermanos, hay cosas que la Biblia no condena como malas, pero tienen que ser evitadas porque da la apariencia de ser malas. Entonces, estaba hablando con un joven así, ¿verdad? Porque yo allá en Tabasco agarré una bolsa. Imagínense que tuviera una bolsa negra, ¿verdad? Y anduviera así yo en la ciudad. ¿Qué? Es agua. Y yo estoy seguro que muchos cristianos inmaduros comienzan, ¿dónde dice en la Biblia que no puedo tomar agua así cubierta? No, pero estoy dando la apariencia de mal. Entonces, ¿para qué dar tela de duda? O sea,
algo tan sencillo como eso puede opacar mi luz. Dice la Biblia, debemos de abstenernos de especie de mal. Yo no quiero dar la apariencia que estoy tomando licor o estoy tomando algo que no debo. Amén. Ahora, si verdaderamente quiero ser bien malévolo, pues entonces lleno eso de tequila y se ve como agua. ¿Verdad? Pero pues no. Pero si la estoy tapando, entonces estoy dando ese tipo de apariencia. Tenemos que cuidar también de no ser insensatos. Hay personas que van a decir, pues yo no soy hipócrita. Sí, hombre, sí eres, porque no son constantes en todo. Con sus patrones sí bien calladitos y con todo el mundo quieren ser bombas explosivas, ¿verdad? Y eso es otro problema. ¿Por qué? Porque da la apariencia de mal. Por eso, hermanos, no me van a ver a mí en bares, porque soy cristiano. Yo sé que puedo ir a un bar y tomarme una soda, yo sé. Pero conozco hermanos que tuvieron una tremenda lucha con el alcohol, entonces yo no quiero ser tropiezo a ellos. No quiero dar la apariencia como que me apetece el alcohol a mí. Amén. Por esa razón muchas veces evito personas. Porque si personas están mal, yo no me quiero ir. El que anda con sabios, dice la Biblia, sabio será. Entonces, hay, ya sea hermanos de iglesia, ya sea predicadores, yo siempre estoy pensando, ¿sabes qué? Tengo que cuidar mi testimonio, tengo que andar bien. Vean aquí en la pantalla, por favor, hermanos. Esas apariencias pueden limitar su brillo y oscurece su testimonio. Por eso tenemos que cuidarnos, y no tengo tiempo para darles todas las ilustraciones de cosas malas que alguien puede hacer, pero déjales digo, es muy difícil brillar con una Tecate en tu mano. Amén. Es muy difícil brillar mientras que le estás gritando a tu esposa o a tu esposo. Es muy difícil brillar mientras que se están tratando con palabras vulgares y palabras malas que se usan en el mundo. Es muy difícil brillar mientras que algo está pasando, que gente se quede, algo está mal aquí con este cristiano. Tercero, quiero que veamos. Debemos entonces también nosotros cuidarnos de una actitud mala. Que al final de cuentas muchos no van a venir por actitudes en sí. No es que ha visto un cristiano caer en pecado, pero hay cristianos repugnantes. Amén. La verdad, yo sé. Y muchos están, amén, ¿verdad? Pero nuestra actitud es muy importante de tratar de tener una buena actitud. De nada sirve, ¿verdad?, que tengas creencias correctas si la actitud es incorrecta. Entonces, ¿cuáles actitudes debemos de evitar? Debemos de evitar una actitud ingrata. Esa es una mala actitud. ¿Nunca he escuchado a gente siempre quejarse de qué mala la vida es? ¿Y cuándo dan gracias a Dios? Es una mala actitud, el ser ingratos. ¿Saben quiénes son los jóvenes más locos y malos? Los que son ingratos. Ahí están los padres trabajando, tratando de darles lo mejor, y ahí están ellos quejándose, ¿verdad? Que porque no trajeron Frutilupis y que porque, ¿verdad? Y que querían otra marca o lo que sea. Ingratitud es una actitud que todos debemos de evitar. Es una actitud ingrata. Es algo ofensivo con Dios. Una actitud arrogante debemos de evitar. Una actitud creída debemos de evitar. Traten de no entrar a la iglesia como pavos reales. Háganse un lado, aquí vengo yo, ¿verdad? Listos para ser vistos por todos los hombres. Véanme a mí. Ese tipo de actitud todos debemos de evitar. Estas cosas arruinan el testimonio. Entonces, ya sea que alguien esté involucrado en algo malévolo o algo que se ve mal, o que tengan una mala actitud, este tipo de cosas, hermanos, opacan la luz. Y todo mundo va a estar ignorando la luz porque va a estar más enfocado en lo que está tapando la luz. Número 3, rápidamente, hermanos. Un buen testimonio vendrá por tus obras. Dice la Biblia en Mateo 5, versículo 16. ¿Sí estamos ahí? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras, ¿qué? Buenas obras. Entonces, habiéndonos separado del mundo, ya estamos limpios. Dios puede usarnos entonces, y podemos ser usados por Dios y cambiar, y la gente comienza a observar de lo que Dios está viendo en tu vida. Recuerdo que
El primer domingo que yo usé una corbata en la iglesia, nadie me conocía. Muy bien. Me sentí más raro, no porque tenía corbata, sino porque cómo se me quedaron viendo todos. Muy bien. Porque era como que de un domingo con pantalones guangos y lo único que yo tenía era una corbata, una camisa blanca y pantalones negros y unos zapatos de Walmart que había. Y era lo único que usé en la iglesia por mucho tiempo. Pero la primera vez que entré, están todos, ¿y este qué? ¿Y qué? Pues yo qué, dije, pues todos andan en corbata, también voy a andar con una, dije, yo todavía ni sabía ni qué ondas, muy bien, así como dicen, yo simplemente andaba copiando, incluso mi esposa ni me conoció. Cuando nos conocimos me dice, ¿eres nuevo en la iglesia? Yo no, tengo tiempo viniendo a la iglesia. Ahora, en tu mundo quizás no me tomaste en cuenta, pero he venido a la iglesia, ¿verdad? Y eso sucede, y déjales digo, pero ¿sabes? Nadie podría negar que Dios comenzó a hacer una obra en mí, porque donde yo estaba cada viernes haciendo algo con mis amigos, ahora me encontraba yendo a la iglesia. Y donde yo me encontraba muchas veces haciendo cosas indebidas los viernes, yo me encontraba lavando los camiones los sábados. Y en donde yo me encontraba entonces en otras ocasiones haciendo cosas que no debería, me encontraba mejor yendo a la iglesia, sirviendo a Dios y limpiando y pintando, y me metía en todo lo posible. Muchas veces hasta me moría, ojalá que el pastor compre pizza el día de hoy, ¿verdad? Porque muchas veces lo hacía, otras veces no, y ahí estábamos muriéndonos de hambre, muy bien, sirviendo, pero está bien, lo hacíamos para el Señor. Pero gente comienza a notar tarde o temprano, este era cholo y ahora está sirviendo a Dios. Algo de tu vida tiene que marcar algo de lo que Cristo ha hecho. Es la única diferencia, porque Cristo solamente puede hacer este cambio. Entonces, va a venir con obras. Si tu vida nunca cambia, si no hay algo que gente ve, pues perdón, hermanos, puedes hablar de tu fe, pero ¿dónde está la evidencia que tienes fe? ¿Dónde está tu vida? Porque así dice la Biblia, deja que tu luz alumbre a todo hombre, para que vean tus buenas obras. Todos deben de estar viendo, debe de ser obvio. Oye, tú antes decías un montón de malas palabras, pero ya no. ¿Qué pasó? Es que soy cristiano ahora. Oye, pero tú siempre, ¿qué es la diferencia? Es que voy a una iglesia. ¿A poco eres un aleluya? Sí, soy uno. Así les decía a todo el mundo que ¿a poco eres hermano ahora? ¿Sí? Y tú también debes de serlo, les decía. Porque si no te vas a ir al infierno. No puedes decir, sí, puedo decir. O sea, uno ya comienza a hablar. Entonces, esta convicción de servicio va a involucrar varias cosas. Déjenles ayuda aquí. Primero, si van a tener obras, primero va a involucrar una vida rendida a Cristo. Tienes que rendirte a Cristo. Para muchos Jesús es, hermanos, Salvador, pero no es Señor. ¿Sí comprenden la gran diferencia? Para muchos dicen, Dios me ha salvado, Él es mi Salvador, pero tarde o temprano tiene que cambiar eso a que no nomás es mi Salvador, pero también es mi Señor. Dos cosas distintas. Y ustedes pueden decir, no es la misma, no es diferente. Vean ahí por favor en Lucas 6:46. Jesús hablando, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que digo? O sea, la pregunta es, bueno, podré a lo mejor ser tu Salvador, tu jefe, no soy. Porque ¿por qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Amén. Y aquí les va la pedrada. Entonces, tarde o temprano gente va a estar confundida de que, bueno, pues tú dices que Jesús es tu Señor, pero ¿por qué vives como que el diablo es tu Señor? Vean aquí en la pantalla, hermanos, Jesús es la cabeza de la iglesia y Él espera que su cuerpo coopere. Amén. Es la verdad. Él es la cabeza y Él quiere que sus huesos, todo esté funcionando bien. El problema es que no todos están cooperando. Adrian Rogers dijo lo siguiente: usted no lo hace Señor, Él ya es Señor. Usted solo tiene que reconocerlo como tal. Entonces Él es Señor, pero a lo mejor no es Señor personalmente. Quizás esta mañana sería un buen servicio para que usted le dijera: Señor, ahora sí quiero que seas verdaderamente mi Señor. Te rindo mi vida, contrólame. Lo que tú digas yo hago. No nomás lo que yo sienta que está bien, Señor, yo voy a hacer. No, lo que tú digas yo voy a hacer.
Entonces, vemos que es una vida rendida a Cristo. Segundo, es una vida que sirve a Cristo. Por eso la Biblia dice que vean vuestras buenas obras, ya tomando en cuenta que uno va a estar activamente sirviendo a Dios. Además, deja pausar y decirles que cualquier persona que quiera servir a Dios, debe de servir a Dios. Amén. Muchas veces todavía me preguntan, pastor, ¿y si voy a la iglesia, hay algo que puedo hacer? Yo siempre les voy a decir que sí. Les prometo que hasta inventamos algo que hacer, nomás por ponerte a trabajar en algo. Muy bien. Y hay hermanas que ya han probado de eso. Vienen y dicen, no, mejor no. Eso sí está pesado. Van a salir con artritis de las manos o no sé qué va a pasar. Pero algo va a pasar. Siempre hay algo que hacer. Si quieren servir, pueden servir. Yo recuerdo una sola vez que fui a las oficinas allá de la iglesia, toqué la puerta, estaba el pastor. Le dije, pastor, ¿hay algo que puedo hacer antes? O sea, ¿hay algo que puedo ayudar? Me dice, ¿sabes qué? Se me hace que hoy sí no. Y yo estaba, ¿qué? O sea, era como que me habían dicho, no eres salvo, ¿verdad? Porque la primera vez siempre había algo que hacer, siempre. Y recuerdo que iba para afuera, dije yo, no, pues gloria a Dios, ya me voy a ir con conciencia limpia. Muy bien, porque siempre se me enseñó a mí, si era joven no debería estar mal usando mi tiempo, si tengo tiempo libre, pues hay que hacer algo con ese tiempo. Entonces, cuando había tiempo libre, pues yo iba y trataba de servir en la iglesia. Entonces cuando me dijo, no, y dije yo, gloria a Dios, ahora sí voy a ir a relajar. Me llamó, porque no teníamos celulares. En ese tiempo, ¡ey! ¿Verdad? Se gritaba, no es que te mandaba un WhatsApp o nada de eso. Volteé y me dice, sí, ¿sabes qué? Lávame el carro. Ok, muy bien, vamos a lavar el carro. Y lavé el carro. Yo soy un experto en lavar carro porque lo hacía tanto. Pero es una vida que sirve, hermanos. No es una vida egoísta. No es algo que lo hacemos para nosotros, lo hacemos para Cristo. Si vas a brillar en el camino del servicio a Dios, que uno brilla. Pero tercero también, es una vida también que es fiel a Cristo. Dice la Biblia en 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos, amados, estad ¿qué? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, es muy difícil que su vida brille si siempre anda brincando como una pelota de ping-pong. ¿Sí ha visto a esta gente? Ahora sí voy a cambiar el mundo para Cristo, ahora no. Ahora sí voy a ser fiel, pero me cae mal esta persona. Siempre están así. Entre lo que quieren y lo que hacen, están bote y bote y bote y bote, y al final de cuentas es muy difícil decir, mira, esta persona ha alcanzado buen testimonio. ¿Qué testimonio? Mira qué tanto votan. Hace tiempo alguien se me ofendió y me empezó a decir, pastor, hay gente aquí que no me reconoció. Y yo estaba, ni yo, o sea, estaba pensando, tenemos mucho tiempo sin verte. Es que cada vez que vengo me quieren dar una bolsa de visitante. Pues si pasas como el cometa Halley, amén. Y yo les quiero decir, pues muchas veces así pasa. Pero debemos de ser fiel y constantes. Vean ahí en sus notas, no está aquí en la pantalla. Deben de ser fiel a las Escrituras, deben de ser fiel a la iglesia, deben de ser fiel a la oración, deben ser fiel en testificando. Todos debemos de ser fiel en lo que se nos corresponde de ser fiel. Amén. Entonces, un buen testimonio inicia con la salvación. Un buen testimonio requiere separación, limpieza personal. Un buen testimonio vendrá por tus obras. Pero deja terminar ahora sí con esto. Un buen testimonio tiene que ser protegido. Y yo sé que muchos ya dijeron, sí, ahora sí ya estoy convencido de eso. Pero vean Eclesiastés 10:1. ¿Estamos ahí? Uno de mis favoritos versículos. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Usted nota cuando la gente pierde su testimonio, regularmente no es algo así gigantesco. Son moscas, son cositas, son cosas chicas, mal manejadas, que hacen que el testimonio de alguien apeste, en todo su sentido.
Entonces, de vez en cuando un cristiano tiene que asegurarse que está manejando bien su vida para que no haga caer o tropezar o que pierda su testimonio. Segunda de Corintios 4:3, noten lo que dice. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Saben, hermanos, de que hay cosas que encubren el testimonio? Y déjenles doy varias aquí. Primero, algo que va a encubrir tu testimonio, algo de lo que tenemos que proteger nuestro testimonio. Debemos de protegerlo de una relación inapropiada con otros cristianos. Juan 13:35 dice: en esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Primera de Juan 1:20, para ser más explícito aquí, la Biblia nos dice: si alguno dice yo amo a Dios, ¿y qué dice? Es que, pues dice, el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien qué? Y si nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ¿qué dice? ¿Amas a Dios? ¿Amas a todos los demás? Entonces no amas a Dios. Filipenses 4:2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Había un problema entre Evodia y Síntique. Y cuando hay una relación inapropiada, ¿sabes lo que Dios tiene que decir? No, ayúdales, tienen que reconciliarse por testimonio de Él, por testimonio de Cristo. Entonces, si vamos a proteger nuestro testimonio, tiene que ser de protección en contra malas amistades, hermanos. Y uno tiene que tener mucha sabiduría cómo administrar sus malas o sus buenas amistades, a qué distancia tener, cómo acercarse para no tener mal testimonio. Les prometo, casi por lo regular, malas amistades terminan mal. Por eso son malas amistades. Tarde o temprano algo sucede, porque la carne es la carne. Y siempre cuando hay círculos de carne, producen carne. Y la carne son pleitos, disensiones, murmuraciones y todo lo que tiene Gálatas capítulo 5 conforme a las obras de la carne. Entonces, ¿cómo debemos de proteger nuestro testimonio? Debemos de proteger nuestro testimonio de cuidarlo en relación con otros. El que no ama a su hermano, dice la Biblia, no ama a Dios. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿Cómo? Con el amor que tienen uno con otro. Entonces, ¿qué pasa? Si hay alguien que es mala influencia para mí, ¿sabes lo que tengo que hacer yo? Apartarme, no que sí que lo voy a odiar. Yo estoy siendo sabio simplemente en no juntarme con tal persona. Y no profundizar una relación y tener mucho cuidado de cómo administro esto. Entonces, tengan mucho cuidado en relación a otras personas. Segundo también, ¿cómo es que debemos de proteger nuestro testimonio? Debemos de protegerlo de una falta de valentía. Pedro negó a Cristo. Amén. No debe ser como Pedro, no te avergüences de Cristo. Juan 12, versículo 42, con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Noten por qué. Porque amaban más que la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Muchos tienen vergüenza de decirle a la gente que son cristianos. Que vamos a este lugar, vamos a no quiero. ¿Por qué? Nomás no me gusta. Por no decir, porque soy cristiano. Por el miedo, porque amas más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Es lo que está diciendo la Biblia. No tengan miedo a testificar y decir, no, yo soy cristiano, yo no voy a ir ahí, o yo no voy a ir contigo a este otro lugar, o yo no hablo de esta forma. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Y si eso te cuesta una relación, que te cueste la relación, no hay problema, pero no tengas más temor de los hombres, de la gloria de los hombres, que de la gloria de Dios. Tercero, debemos de proteger nuestro testimonio
de una falta de dedicación. Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ¿qué dice? Y era porque él dijo que yo soy el pan del cielo. En nuestra iglesia nosotros hemos tenido una asistencia y tenemos la junta de líderes este sábado y hermano Edgar me está dejando una lista de todos los líderes que no han sido fieles y la verdad es que vamos a comenzar a remover a gente y les voy a decir ¿por qué? Porque no tienen dedicación. O sea, hay personas que nomás escuchan un mensaje. ¿Por qué? Porque están aquí para su servicio, pero no están aquí para escuchar predicación. Entonces unos, ¿verdad? Están sirviendo quizás ahorita en escuela dominical, pero no van a estar en el servicio de la noche. Y para nosotros es muy importante que todos sean fieles en todos los servicios. ¿Por qué? Porque eso es tener dedicación a lo que uno hace. Tenemos que cuidarnos de que si queremos ser líderes, vamos a ser fiel. Amén. Entonces, yo hace tiempo atrás le había pedido a Edgar, le dije, mantén un récord de todas las asistencias, porque no quiero poner a alguien en liderazgo que no viene a la iglesia. Ya me comenzó a mandar nombres de estas personas que faltan mucho los miércoles, que faltan mucho los domingos, y vamos a tratar de terminar el año reorganizando, quitando muchos del ministerio, poniendo a otros que sí quieren servir y tienen dedicación. ¿Pero por qué? Porque debemos de proteger el testimonio, de no andar con ganas un momento, sin ganas el otro. ¿Sí me explico? Muchos se quedan en sus casas los domingos a la noche por flojera. O porque se sienten mal ir a la iglesia. Dice la Biblia que somos soldados. Amén. De la cruz, esforzados en su gracia y en el poder de su fuerza. La Biblia nos dice, tenemos que ser fuertes. Entonces, tenemos que cuidar nuestro testimonio de que seas conocido como una persona que le echa ganas tan solo que todo te esté yendo bien en la vida. Porque ¿cómo alcanza gente buen testimonio? La alcanza que son constantes en las buenas, en las malas, en lo bueno, en lo malo, tremendo, lo peor, y ahí están. Y sabes, al final de la prueba, ¿sabes lo que gente dice? Esa persona es madura, esa persona es fiel. ¿Por qué? Porque mira todo lo que pasó y mira, y ahí está, echándole ganas. Pero hay personas, algo pasa y ya, no quieren ir a la iglesia porque están enojados. Ay, pobrecitos. ¿Cómo se ha de sentir el Señor pensando, yo nunca les enseñé esto? Yo nunca les enseñé que actúen así. ¿Y por qué están haciendo esto? ¿Y por qué están haciéndolo? Oh, qué terrible. ¿Por qué? Porque es el nombre de Él. Por eso gente dice, ¿y eso que es cristiano? Amén. Porque al final de cuentas el nombre de Cristo es el que está por medio. Entonces tenemos que cuidar, hermanos, nuestro testimonio. Sobre toda cosa guardado.